Esto es Pod Queens Latinas con Marieli Silvet, donde se reúnen los podcasters exitosos para compartir ideas, estrategias y herramientas para llevar tu podcast al próximo nivel. Bienvenida a Pod Queens Latinas. Te habla Marieli Silvet y estoy muy agradecida que me acompañes en este primer episodio, en este espacio en el que nos reunimos tú y yo una vez por semana para hablar sobre podcasting. En este episodio estoy respondiendo a una solicitud de la audiencia de una gran amiga y colega podcaster que me pidió que hablara sobre los inicios y los pioneros en el podcasting. Pero más allá de hacer un episodio histórico, te voy a compartir información valiosa sobre cuáles fueron esos programas que sentaron las pautas de lo que es el podcasting hoy en día, que lograron resultados extraordinarios y vamos a ver al final qué cosas tienen en común y qué significa eso para ti como podcaster. Comenzamos. En nuestra investigación encontramos que los inicios del podcasting se encuentran en la década de los 90 con la llegada del internet de banda ancha y los reproductores digitales de audio. También en el 2001 con la llegada del iPod facilitó aún más el inicio del podcasting. En sus inicios, antes del iPod, se conocía como audio blogging y luego muchos programas de podcast iniciaron como radio por internet o lo que también se le conocía como radio amateur o radio de aficionados. En Argentina, por ejemplo, si comenzamos por América Latina, en el 99 surge un programa llamado En caso de que el mundo se desintegre. Es un programa de entrevistas cibernético donde sus anfitriones son personajes de ficción y tocan temas y preguntas como ¿qué harías un día antes que el mundo se desintegre? O si quieres saber qué fuiste en la otra vida, o qué cosas arrojarías a la basura, o discuten temas sobre lo mejor y peor de las fiestas de Navidad. Este programa, después de 5 años, comenzó a transmitirse a través de una red de retransmisoras de radio en países como Argentina, Bolivia, Chile, España, Estados Unidos, Perú, Uruguay, Suecia, etc. Actualmente, en el 2019, va por la 21ª temporada y sobre 4.485 episodios. Este programa, en el 2009, recibió el galardón como el mejor podcast en la primera edición de Iberoamérica Podcast Award. En España, si nos vamos ahora para Europa, en el 2004 se reconoce como uno de los pioneros al periodista José Antonio Gelado, quien comenzó su podcast titulado Comunicando, y en el 2007, 3 años más tarde, ganó Mejor Podcast en los premios del periódico 20 Minutos y recibió el galardón como Mejor Podcast Independiente en los European Podcast Awards entre el 2008 al 2009. En los Estados Unidos es donde vemos los casos más impresionantes. En el 2003 nace Radio Open Source con Christopher Lydon, un programa de conversaciones sobre cultura, arte y política, y se considera el pionero del podcasting. En el 2005, la palabra podcast fue elegida como la palabra del año, según el diccionario americano New Oxford, y ese mismo año surge Kermode and Mayos Film Reviews, y este dúo, quien era conocido desde los 90s, en el 2005 deciden lanzar sus programas en formato de podcast y obtienen solo 42 descargas durante su primera semana. Sin embargo, 9 años más tarde, este programa logró posicionarse como el cuarto con más descargas en la lista de podcasts de BBC, con un total de 50.6 millones de downloads, o sea, unos 5.6 millones al año. En el 2009 se publica el primer episodio de The Adam Carolla Show, un podcast bastante reconocido del comediante que comparte anécdotas sobre su vida y se desahoga sobre temas de actualidad y eventos y política. Inició como un programa de conversaciones poco estructuradas con un invitado especial y este programa obtuvo el récord Guinness
como el podcast con más descargas después de recibir 59.6 millones de descargas únicas en un periodo de tan solo 2 años. Tú te puedes imaginar, entre marzo del 2009 al 2011. De hecho, The Adam Carolla Show, después de su debut, tan solo 2 semanas alcanzó 2.9 millones de downloads. En el 2009 surge WTF with Marc Maron, el comediante que llevaba ya unos 3 años en radio, y su historia 6 años más tarde, en el 2015, con su episodio 613, en el que entrevistó nada más y nada menos que a Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos en aquel entonces. Con ese episodio solamente, Marc Maron triplicó sus descargas totales por episodio, alcanzando sobre 735,000 descargas en tan solo 24 horas. Hoy día lleva sobre 1,000 episodios. Y en el 2015 surgió el programa que revolucionó el mundo del podcasting llamado Serial, sobre crímenes y casos legales. Este programa alcanzó el primer lugar en iTunes incluso antes de su debut y ha logrado un promedio de 1.5 millones de escuchas por cada episodio. Al momento en que grabamos este podcast, Serial va por su 3ª temporada. Miremos ahora los inicios del podcasting en Puerto Rico. En Puerto Rico, el podcast más antiguo reconocido es Travelcast, un podcast producido por los dueños de Rainforest Inn Bed and Breakfast, en el que hablan sobre los retos de tener este tipo de hospedería, pero además hablan sobre los atractivos turísticos del área este de Puerto Rico, lugares como el Yunque, la playa de Luquillo, la Hacienda Carabalí, entre muchos otros. Aunque este podcast lleva desde el 2005, produjo unos 15 episodios entre el 2005 al 2006, a razón de 1 a 2 episodios por mes, y retomaron el programa en el 2016, pero solo produjeron 4 episodios adicionales entre 2016 y 2017. También para el 2005 surgió el programa I Wanna Bees, quienes produjeron unos 66 episodios entre el 2005 al 2011, a razón de 0 a 2 episodios por mes, y este año, 2019, produjeron sus episodios número 67 y 68. Uno de los podcasters más destacados fue Orlando Margal, con su podcast hablando de tecnología, y se considera el primer podcast con gran audiencia internacional. Para octubre del 2018 contaba con 268 episodios. Al momento no se han registrado nuevos episodios. En la actualidad hemos podido observar un aumento en los podcasts de temas de noticias y política, y esto tiene mucho que ver con los programas tradicionales de radio que han ido reinventándose y redirigiendo el contenido hacia el Internet para alargar la vida de estos programas. Los temas con el aumento más significativo son los podcasts de tecnología, comedia, negocios y salud. Y todo esto según las estadísticas que publica Enrique Vargas en el Observatorio de Podcasts. Y le agradezco mucho la labor que él realiza porque podemos tener una idea, una mirada un poco científica de lo que está ocurriendo en el mundo de los podcasts en Puerto Rico. También agradecemos a Melvin Rivera, quien también a través de su página Vía Podcast publica y comparte mucha información valiosa sobre los inicios del podcasting. Así que, ¿qué nos dicen todos estos números? Bueno, me puse a analizar, ¿verdad?, todos estos programas que han tenido un gran éxito, en su mayoría en los Estados Unidos. No significa que estos son los únicos programas que se consideran los antecedentes, pioneros o precursores del podcasting. Posiblemente hay muchos más, pero estos fueron los que encontramos en nuestra investigación inicial. Y algo que me pareció muy interesante ha sido la consistencia de estos programas, de cómo programas que surgieron en el 99, que tal vez iniciaron como radio por internet, como aquel programa en Argentina, lleva 20 años produciendo episodios y es un programa que se transmite o publican episodios de lunes a viernes. Por ejemplo, este programa de España que ganó
premio como mejor podcast, no ganó ese premio sino hasta 3 años más tarde y luego obtuvo otra premiación adicional unos 5 años más tarde. El programa de Marc Maron, el comediante que logra entrevistar a Barack Obama, eso no fue hasta su episodio 613, o sea, ya llevaba varios años, ya llevaba sobre 600 episodios y entonces es que logra esta meta o este logro significativo dentro de su programa. Y muchas veces, y esto es algo que lo que te quiero transmitir, podcaster que me escuchas, si empiezas un programa, debes pensar a largo plazo. Si decides comenzar un podcast, debe ser algo que verdaderamente te apasione lo suficiente como para que puedas estar durante años produciendo este contenido que toma tiempo, que requiere esfuerzo y dedicación y que hay una audiencia que realmente necesita ese contenido que tú estás produciendo. Definitivamente vas a ver los frutos eventualmente, ya sea, no necesariamente tienes que obtener un récord Guinness o necesariamente llegar al Salón de la Fama del Podcasting, eso estaría chulísimo, pero tal vez el que tú puedas producir consistentemente contenido, ya sea en tu blog, ya sea en tu podcast, ya sea en tu canal de YouTube, seas consistente y con el paso de los años a lo mejor se traduzca en el crecimiento sostenible de tu negocio o emprendimiento, que pueda traducirse en crecimiento en ventas, que pueda traducirse en educar a una población que lo requiere y que lo necesita. O sea, hay muchos beneficios más allá de lo monetario, más allá de los premios y reconocimientos que nosotros podemos lograr a través de nuestros podcasts. Yo espero que este episodio te haya inspirado a seguir adelante con tu idea o a darle forma de manera que tú puedas estar durante mucho tiempo comprometido con entregar este contenido a tu audiencia. Mi invitación para ti es también a que seas original, que seas tú mismo y que utilices tus talentos al máximo. ¿Qué te quiero decir? Si tú eres periodista, pues pudieras tal vez hacer un excelente programa donde utilices tu rol como periodista, como por ejemplo el caso de Serial, que es periodismo investigativo, donde tú puedas llevar esa profesión, esa habilidad tuya, ese conocimiento al máximo para entregar un contenido que sea valioso para tu audiencia. Si eres comediante, pues lo mismo, a través de la comedia, que de hecho la categoría de comedia es una de las que ha tenido un aumento significativo en los últimos años en Puerto Rico. Si tú eres actor, se puede crear un podcast que sea ficción. El año pasado hubo una puertorriqueña en New Jersey que logró entrar a un programa que ofrece Google para ella producir su programa de ficción que se llama Time Storm. Y ese programa tiene que ver con el huracán María. Sin embargo, es una historia de ficción de unos hermanos que viajan a través del tiempo y se encuentran con un familiar y entonces a través de ese viaje y esta historia ficticia, ella puede reflejar muchos elementos de la cultura boricua. Así que es muy interesante y obtuvieron fondos y una mentoría buenísima de parte de la gente de Google para producir ese programa. Y en ese programa ellos contratan actores para que entonces sean los personajes de la historia. Así que utiliza tu talento, no copies los estilos de lo que ves. A lo mejor pues todo el mundo piensa que es muy fácil sentarse y hacer una entrevista o entonces estar conversando y simplemente grabarse, pero piensa en cuál es el objetivo y qué va a lograr tu audiencia cuando escuche ese contenido
que estás produciendo. Y mi segunda invitación para ti es que si quieres tener éxito en tu podcast, planifícate y organízate muy bien antes de comenzar. Si tú quieres tener un podcast que realmente se sostenga con el paso del tiempo, para que tú logres esa consistencia es importante que tú organices tu agenda, organices tu flujo de trabajo de manera que tú puedas apartar un tiempo y un espacio para tú grabar tus episodios, para tú producir, para hacer investigación, para editar, para compartir, para promover este programa. A mí no me hace mucho sentido producir un contenido y que pasen 3 meses y la gente se quedó sin saber de ti y entonces luego aparezcas y produces un episodio más y luego pasan 5 meses y de nuevo no hay nada. Entonces no sé cómo tú puedes cultivar una audiencia si no estás presente. De hecho, muchos de los podcasts que más exitosos han sido son los que publican con mayor frecuencia. Como te mencioné, muchos de estos episodios y programas que mencionamos al principio de los pioneros y los precursores del podcasting a nivel local e internacional son programas que se producían algunos a diario, otros lunes a viernes, otros son 2 veces por semana, pero se mantienen allí y han sido exitosos y si tú miras los episodios, la lista de los episodios, tú ves que no han perdido un solo episodio. Si se comprometieron a producir y a publicar todos los lunes, pues todos los lunes aparece el episodio allí. Y yo siempre recomiendo que cuando empieces te programes para producir y publicar un conjunto de episodios a la vez, de manera que siempre tengas tus episodios disponibles y si surge alguna emergencia el que no te permita producir o publicar episodios durante tal vez 1, 2 semanas, un mes. Imagínate, por ejemplo, cuando estuvo en Puerto Rico, cuando ocurrió la emergencia del huracán María, que no había luz, no había internet, eran tantos y tantos los desafíos que estábamos pasando aquí los puertorriqueños, que, oye, tal vez lo último en la mente era sentarse a hacer búsqueda, ¿verdad? Hacer la investigación en internet y sentarse entonces a escribir, a redactar para producir. Digo, se podía hacer, pero yo sé que era sumamente retante porque las necesidades eran apremiantes. Así que si algo así sucede, que tú tengas suficiente contenido que pueda sostener tu programa durante 4 o 6 semanas, de manera que tú no tengas que verte en esa emergencia de que, wow, pasó esta emergencia y yo no tengo nada y ahora pues va a haber una pausa donde van a haber 6 semanas que no me van a estar escuchando. Porque tal vez en Puerto Rico las personas estaban manejando la emergencia y cubriendo sus necesidades más básicas, pero si tú eres un podcaster, seguramente tu audiencia no es solamente Puerto Rico. En la Florida te quieren seguir escuchando, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en el Caribe, en Europa. Por lo tanto, debemos nosotros organizarnos y prepararnos para este contenido siga saliendo a la luz pública de forma consistente. Hasta aquí mi episodio de hoy. Espero que esta información te haya resultado sumamente valiosa y te haya inspirado a producir contenido que sea original, fresco y sobre todo valioso para esa audiencia que cada uno de nosotros tiene. Porque siempre hay personas pendientes a lo que nosotros pensamos, decimos, hacemos, opinamos y lo que nosotros publicamos. Por lo tanto, yo estoy segura que tú tienes una audiencia que está esperando por ese contenido de valor que tú puedes producir, solo tú. Sin embargo, organízate, prepárate y dedícate a producir ese contenido valioso utilizando nuevamente lo que son tus talentos, tus habilidades y tus conocimientos al máximo. Si te gustó este episodio, por favor, suscríbete, dale like, dale esas 5 estrellitas en iTunes para que me ayudes a que estos episodios puedan ser escuchados por más personas como tú. Gracias por acompañarme en este espacio
Y te espero la próxima semana para continuar conversando sobre podcasting y ayudarte a que tú también puedas convertirte en toda una Pod Queen latina. Hasta la próxima semana.